Desayunar, hermano, unirnos a esta devoción, este tiempo de búsqueda, este tiempo de entendimiento en el corazón de la iglesia para saber que Dios nos va a dar algo, Dios está con nosotros y Él bendice a su iglesia que le busca. Amén. Y anhela ver una iglesia dispuesta, expectante de lo que Él puede hacer, y parte del ayuno es eso, ¿verdad? Decirle a Dios, no solo disponemos nuestra carne, nuestro deseo, ¿verdad? Para que Él crezca en nosotros, sino también anunciamos que hay una iglesia que le busca, hay una iglesia que ama su presencia y que puede hacer cosas para que Él habite en nuestras vidas. Eso casi no se hace hoy, hermano, pero nosotros sí lo hacemos en el nombre del Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a comenzar esta mañana con la palabra de Dios. Dios nunca se equivoca, mis hermanos. Él anhela que seamos bien profundos. Nuestro congreso se llama Aguas Profundas y de esto quiero hablar esta mañana, preparar nuestro corazón para lo que viene. Y Dios no se equivoca. Estábamos adorando al Señor y se va la luz y quizás a algunos les costó como un poquito de trabajo conectarnos, pero Dios nos impulsa a que no perdamos la profundidad, ¿verdad? Podamos buscarlo, conectarnos y permanecer ahí. Y atendimos el llamado, amén. Es importante no desconectarnos, es importante buscar profundidad en nuestras vidas. Por eso quiero hablar el día de hoy acerca de ir a las aguas profundas. Quiero preparar nuestro corazón para lo que viene. Vienen días de gloria para la iglesia. Bueno, también nos ayudó a probar la planta de luz, que muy bien que nos sirvió, ¿verdad? Entonces tenemos todo listo para el congreso, amén. Dale un aplauso al Señor porque Él es fiel. Y Él dispone preparar todo para los días que va a estar con nosotros. Él se va a quedar aquí con nosotros, mis hermanos. Pero quiero preparar este tema, hermanos, quiero preparar nuestros corazones porque normalmente todas las iglesias tienen días de visitación, ¿verdad? Dios viene, nos visita, derrama su gloria, su presencia, pero después la iglesia como que va descansando, va como que aflojando un poquito, ¿verdad? Como que ya pasó el congreso, ya es diciembre. Ok, va a haber clase de adolescentes, gracias. Todos los adolescentes pasen a un salón aquí atrás, van a tener su clase. Ok, gracias por el anuncio. Muy bien. Y entonces, Dios, de repente vamos como que aflojando un poco, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo, pero Dios anhela que tú y yo permanezcamos en la profundidad. Por eso se llama el Congreso Aguas Profundas, porque Dios no quiere que estemos en la orilla, sino que vayamos a aguas más profundas. Amén. ¿Y cuántos quieren ir a aguas más profundas? Amén. Dios anhela que nuestro corazón sea impulsado para ir a aguas más profundas. Dice Romanos capítulo 11, versículo 33 en la Biblia de las Américas, dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son los juicios e inescrutables sus caminos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Hay una profundidad en Dios. Hay algo que nos hace entender que no solo Dios es lo que hemos conocido, no solo Dios ha sido lo que se ha conocido, sino Dios tiene más. Repite conmigo, Dios tiene más. Dios anhela que tú y yo podamos conocer más de Dios, pero tú y yo debemos de ser intencionales en ir más profundo. Dios tiene una profundidad eterna. Dios tiene un conocimiento eterno, un amor eterno. Dios tiene cosas eternas. En sí, su persona es eterna. El problema es que a veces los hombres nos quedamos en la orilla, ¿verdad? El cristiano, el hijo de Dios, a veces no quiere ir más allá de conocerle, más allá de lo que ha visto de Dios o ha escuchado de Dios. Sencillamente quiere permanecer en la orilla. Y en esta mañana Dios quiere que tú y yo entendamos un poquito que debemos de ir más profundos. Vivimos en una sociedad superficial, ya lo decía algunos mensajes atrás, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que vive
casi no profundiza en absolutamente nada. De hecho, lo que está llevando al declive de la sociedad hoy en día, hermano, justamente es eso, que ya no quiere profundizar nadie en los valores, en el conocimiento que se tenía acerca de la familia, en el conocimiento de Dios. Es decir, todos quieren vivir en la superficie, en lo superficial. No digamos no solamente en ese aspecto, sino también en lo material. También en muchas áreas de nuestra vida queremos ser superficiales. Pero Dios anhela una generación que pueda ir más allá, hijos de Dios, una iglesia que pueda no conformarse con lo que ha conocido años atrás, con lo que se ha conocido ahora, sino que hay más. Y debe de haber un hambre en nosotros, una expectativa de que Dios tiene más para nosotros. Dile al que está a tu lado, Dios tiene más para nosotros. Pero necesitas ir más profundo. No podemos alcanzar la profundidad de Dios, hermano, si no vamos más profundo. El salmista lo muestra. El salmista era alguien que conocía de Dios desde muy pequeño. Iba y cuidaba las ovejas y ahí adoraba a Dios. Dios ya le había preparado, derribó al gigante, ¿verdad? Luego lo hacen rey. Pero él no se conforma, hermano. Él dice, yo quiero conocer más al Señor. Y entonces va por el arca y la lleva a la ciudad. Es decir, su vida va de una a otra, va creciendo, va aumentando la búsqueda. Hay algo incesante en su corazón de entender que necesita más de Dios. El salmista nos modela, hermano, que tú y yo no nos podemos quedar en lo superficial. Tenemos que ir a más. Amén. Por eso quiero hablar esta mañana esto. Déjame decirte algo. La iglesia cristiana le pasó exactamente lo mismo. De hecho, tenemos un concepto hoy parecido a lo que pasó en la primera iglesia. La primera iglesia, cuando los discípulos mueren, se quedan los siguientes discípulos de los apóstoles, se les llamaron los padres de la iglesia. Ellos fueron los que defendieron a la iglesia del Imperio Romano. El Imperio Romano adquirió el cristianismo como la religión principal, pero adoptó unas prácticas que ahuyentaron la búsqueda y la devoción del cristiano. Y entonces solo algunos, los obispos que se les llamaba en ese momento, eran los únicos que leían la Biblia, eran los únicos que oraban, eran los únicos que ayunaban, y eso generó una cultura que hasta hoy tú y yo conocemos, que venimos justos muchos de ahí, que es la religión, ¿verdad? Por ejemplo, en la religión, ¿con quienes podían leer la Biblia? Solo los sacerdotes, solo los padres, solo ellos podían orar, solo ellos tenían intimidad con Dios. Y eso, hermano, permanece también hoy en la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana piensa que aquellos que dirigen a la iglesia, que aquellos que están al frente del proyecto, hermano, son los que deben de buscar a Dios, y Dios habla todo lo contrario. Por eso la reforma, hermano, por eso la reforma protestante, las 5 solas. Martín Lutero habla de esto y dice, es que la escritura se debe de regresar a los hijos de Dios. Es que la oración, es que la búsqueda no es solo de unos cuantos. Eso es lo que la iglesia primitiva buscaba, vivía, y entonces por eso tenían avivamiento, hermano. Por eso la iglesia primitiva vivía en un avivamiento. ¿Por qué? Porque no solo unos lo hacían, sino lo hacían ¿quiénes? Todos. Diga que está a tu lado, lo hacían todos. Era una práctica muy común. Te voy a leer algunos versículos rápido de esto. Hechos capítulo 2, 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, era una comunidad, era un mover en ellos del Espíritu en todos. El Espíritu se movía en todos. El hambre, la búsqueda, la pasión por Dios era algo que se sentía en todos. Hechos capítulo 2 del 46 al 47 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es decir, había una profundidad, había un deseo, un anhelo de que toda la iglesia conociera más a Dios. Y eso permitía, hermano, que Dios reposara en ese lugar, se quedara en ese lugar y Dios pudiera hacer lo que Él tenía que hacer.
Y Dios anhela una generación así también con nosotros, amén. Hechos capítulo 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, permanecían con ellos, estaban con ellos y buscaban juntos la llenura del Espíritu. Voy a leer uno más. Hechos capítulo 4 del 24 al 31. Dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y en la tierra y todo el mar y lo que en él habita. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. ¿Dónde estaban? ¿Cómo estaban? Congregados, ¿verdad? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiero que notes una palabra muy interesante. ¿Fueron quiénes? Todos llenos. Fueron llenos. Habla de algo en plural. Dice, no fueron algunos llenos. O fue lleno, ¿verdad? O algunos cuantos fueron llenos. No, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, había una búsqueda incesante, había una expectativa, había un deseo de que Dios viniera a su corazón y todos buscaron a Dios y a todos se les derramó. Amén. Anhela Dios profundamente una iglesia que crea esto. Pero todos tenemos que participar de ello. Amén. Y entonces podemos ver que la iglesia era muy profunda. Y Dios nos habla todo el tiempo de hombres y mujeres que fueron profundos, porque podemos encontrar también hombres superficiales en la Biblia. Por ejemplo, ya hablé del joven rico, los leprosos, ¿verdad? Que conocieron al Señor, fueron sanos, pero ¿cuántos regresaron? Uno, ¿verdad? Podemos ver algunos que conocieron a Dios, vieron cómo se abrió el mar en el desierto, ¿verdad? Cómo se abrió el mar para que ellos pasaran, cómo vieron la columna de fuego, ¿verdad? Vieron todos los milagros del Señor, pero ¿qué pasó, hermano? No todos fueron profundos, no todos llegaron al propósito. Dios anhela una iglesia que sea profunda, porque la profundidad, hermano, te va a llevar al propósito. Repite conmigo, la profundidad me va a llevar al propósito. Cuando te ponen a estudiar un tema, cuando te toca hablar un tema, cuando tú tienes que impartir a alguien algún conocimiento, a lo mejor vas a ir a hablarle a tu familia de Dios, a lo mejor en tu escuela, ¿cuántos saben que si tú no estudias el tema, hermano, no puedes profundizar en él? Amén. ¿Por qué? Porque no hay un estudio, no hubo un esmero, ¿verdad? Solo fue superficial lo que había, ¿verdad? Lo que yo estudié, lo que me llevó a poder dar ese tema, hermano. Y lo que Dios anhela en nuestros corazones es que tú y yo entendamos que debemos de ser diligentes en la búsqueda del Espíritu. Porque Dios ama una iglesia que entienda su propósito y que abrace el ir a más. Pero necesitamos abrazarlo, hermano. Podemos ver en la Biblia, por ejemplo, a otros hombres que sí fueron profundos. Por ejemplo, Moisés. Moisés se habla de él que habló cara a cara con Dios. Un hombre que no solo se quedó con lo que Dios le dio, con lo que Dios le liberó y le dijo, ¿sabes qué? Te saqué de Egipto, te abrí el mar, ya llegaron al otro lado, camínenle. ¿Él se quedó en eso, hermano? No. Caminó, incluso subió una montaña. Yo le decía a mi esposa, yo estoy asombrado cuando tú ves los documentales. No hemos tenido la oportunidad de estar en ese país, anhelamos estar ahí y en algún momento vamos a estar ahí, hermano. Y se ven las montañas, se ve el monte enorme, los altos del Golán, el lugar en donde Moisés subió una montaña y tú dices, ¿cómo no va a haber cara a cara a Dios si este hombre subió la montaña, hermano, ya siendo un hombre mayor y se encontró con Dios arriba? ¿Sabes por qué? Porque tenía hambre, porque tenía expectativa, porque no se quedó en la superficialidad, fue más profundo. Encontramos a otros, por ejemplo, Abraham, que Dios le dijo que era su amigo, disfrutó de su compañía. Es increíble, yo estaba leyendo uno de los versículos tan impresionantes de la Trinidad. Escucha esto, hermano, la Trinidad visitando a un hombre en la tierra. Abraham, viendo que Sodoma y Gomorra va a ser destruido, ¿verdad? Y de repente, él empieza a caminar y se encuentra con 3 hombres. Dice la Biblia que 3 hombres llegaron a él, los 3 hablaron con él, incluso uno que se habla de la Trinidad,
Se fueron porque tenían que hacer lo que tenían que hacer, pero uno de ellos se quedó y parece que fue el padre. Imagínate, hermano, por un hombre que tuvo la capacidad de ir más profundo, de conocer a Dios. Yo le decía a mi esposa, qué capacidad de un hombre para poder ir, para profundizar en Dios y en algún momento conocer facetas que de Él no conocemos. ¿Cuántos anhelaríamos eso, hermano? Pero necesitamos ir a más como ellos fueron. Enoc y Noé, generaciones que caminaron con Dios. Hermano, ahora, el caminar con Dios no se habla como que, pues, hacían caso a su palabra. Hermano, no había ni palabra en ese tiempo, hermano. La palabra literal es que Dios iba al lado de ellos y ellos daban pasos con el Señor. Es decir, imagínate el rey de todo el universo, de la creación, caminando al lado de aquellos que le buscaban. ¿Por qué? Porque no eran superficiales, hermano. ¿Qué hizo Noé? No fue superficial. Él vio lo que pasaba en el mundo y él dijo, yo no voy a perder la expectativa, yo creo en mi Señor y yo le voy a orar, yo le voy a levantar altares porque yo sé que mi Dios está conmigo. Y entonces Dios vio que en medio de una generación superficial había alguien profundo. Hermano, anhelamos con un deseo profundo en nuestro corazón que podamos llegar a eso. Los profetas, por ejemplo, encontramos también visiones, sueños. Ellos recibieron cosas que nadie recibía en su momento. ¿Por qué, hermano? Porque eran profundos. No es de gratis. No es que alguien, hermano, de repente, de momento le llega, ¿verdad?, la gloria y empieza a profetizar y empieza a predicar y empieza a ser usado por Dios. No, hermano, es todo un proceso de profundidad. Repite conmigo, un proceso de profundidad. Es decir, hay un proceso en su vida de querer caminar en su palabra hasta llegar a lo que Dios tiene para él. Los discípulos, ahí están los discípulos. Finalmente llegamos a esta parte de discípulos apóstoles. Hombres que se dejaron discipular, hombres que se dejaron aprender, hombres que lo dejaron todo para profundizar en Dios. Y cuando él se fuera, hermano, él quizás no estaba en la tierra físicamente, pero él estaba con ellos. Él estaba con ellos, hermano. Ellos sabían que Dios estaba con ellos. Y su presencia caminaba al lugar a donde ellos iban, por la profundidad de sus corazones. Así que, dando este preámbulo, hermano, quiero ir a una historia que nos va a llevar a entender de manera práctica lo importante que es llegar a lo profundo. Lo importante es que no nos quedemos en la orilla, sino que podamos ir a más. Porque en la Biblia encontramos historias simples, sencillas, hermano, pero que nos llevan a entender la gloria de Dios. Y quiero que me acompañes a Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Porque vamos a desglosar esta historia que nos muestra, ¿verdad?, lo que Dios quiere preparar nuestro corazón para estos días. Dice Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón y Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban en él. Asimismo de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.
Quiero que notes, porque vamos a ir desglosando una parte por otra, quiero que vayas notando, hermano, cómo empieza todo con algo simple. Y entonces, a partir de una respuesta, a partir de entender lo que estaba pasando en sus vidas, ellos dijeron, yo no me puedo quedar ahí, yo tengo que participar de lo que está pasando, porque yo voy a adquirir, Dios algo va a hacer conmigo, y eso les lleva a ser los primeros discípulos de Jesús. Amén. Lo primero que quiero llevarte esta mañana es que entendamos algo. En los lugares donde se le busca, Él elige a quienes responden. Lo voy a decir otra vez. En los lugares donde se le busca, Él elige a quienes responden. Versículo 1 y 2 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Es decir, ahí estaba la gloria, ahí estaba el Padre, ahí estaba Jesús predicando, ahí estaba la Trinidad, ahí estaba predicando la palabra, haciendo milagros, maravillas. La tierra era testiga del caminar de Jesús. Pero dice el versículo, Dios vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ahí estaban unos pescadores. La gloria y unos pescadores. Quiero que entendamos algo, porque Él llegó y dijo, me voy a subir a esas barcas, necesito estar ahí. Necesito ir a ese lugar y subirme a esas barcas porque necesito predicar la palabra de Dios. Y Él elige a quienes están disponibles. Hermano, no es de otra manera. La historia de los avivamientos lo muestra. Cada lugar en donde se encendió un estallar, donde sucedieron movimientos de gloria, había gente dispuesta, había gente que puso sus barcas, había gente que estaba expectante por lo que Dios podía hacer aunque no lo habían visto. Porque te voy a decir algo, hermano, y curiosamente yo en algún momento le decía a mi esposa, hay pocos avivamientos registrados en video, porque los hay. De hecho, algunas veces les hemos puesto videos. Pero los más grandes y los de la historia no los hemos visto. Y le decía a mi esposa, qué bueno que eso sucedió. ¿Sabes por qué? Porque debe de haber una fe, una expectativa en nosotros de que lo que no hemos visto va a pasar en nuestra vida. No importa lo que hayan vivido ellos. Dios nos lo va a dar. Pero debe de haber una expectativa en nuestros corazones. Y Dios elige a personas así. Por ejemplo, Noé. Un hombre que estaba listo, hermano, estaba preparado. Esas barcas, esos pescadores estaban listos, estaban preparados y ellos sabían que era su oportunidad. Noé lo supo, hermano. Imagínate de Noé, de no haber entendido que era su oportunidad de salvar a la humanidad. Que no hubiera entendido que era su oportunidad de escuchar la voz de Dios y de hacer algo por el mundo, hermano. No estaríamos aquí tal vez. Pero hubo un hombre que estuvo listo, un hombre que dijo, yo tengo la capacidad, a mí Dios me está hablando y yo tengo que hacer algo, yo no me puedo quedar como estoy, algo tiene que hacer Dios en mi vida, hermano. Y tal vez tú y yo estamos así en nuestra familia, hermano, porque tal vez a ti Dios sí te está hablando, tal vez tu familia no está aquí, tal vez muchos de ellos se están perdiendo. Déjame decirte algo, tal vez el porcentaje de quienes van a salvar a nuestro país, al mundo, hermano, estamos sentados los domingos en las iglesias. La pregunta es, ¿vamos a responder? ¿Estamos listos para decirle a Dios, yo voy a ir, yo voy a poner, yo voy a caminar hasta que tú lo hagas con nosotros? La pregunta es esa, hermano. Hechos 10, por ejemplo, una historia increíble. Quiero que entiendas esto. Cornelio estaba listo, repite conmigo, Cornelio estaba listo. Un centurión, no era un cristiano, pero estaba listo porque había escuchado de la fe del Hijo de Dios y se empezó a meter y seguramente oraba, hermano. Porque aunque no lo dice la Biblia, obviamente nadie puede conocer a Dios hasta que empiece a entregarse a Él. Y seguramente este hombre oraba porque llegó un momento en que dice la Biblia, en Hechos 10, que Dios le habló. Que Dios habló con Cornelio y le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que mandar a 3 hombres por Pedro. Y entonces dice la Biblia que él mandó a 3 hombres por Pedro. Pedro recibe un mensaje de parte de Dios y le dice, tú no llames inmundo a lo que yo llamo puro. Recibe una visión en el techo, llegan estos 3 hombres, tocan la puerta, Pedro baja, les abre y le dice, sí, les acompaño. Llegan allá, hermano, y mientras llegan, Cornelio fue por sus amigos, fue por las personas influyentes
que conocía, hermano. Escucha, quiero que entiendas esto. Un hombre entendido, un hombre listo. Repite conmigo, un hombre listo. Fue por sus amigos, dijo, aquí algo va a pasar, van a traer a Pedro, a ese que predicó y 3,000 se salvaron, a ese hombre que Dios le da la gloria, y yo voy a traer a la gente porque Dios algo va a hacer. Y entonces va por las personas y dice la Biblia, hermano, que cuando llega Pedro, ahí estaba un escenario, una multitud para esperar la palabra de Dios. La primera vez, hermano, que se predica a los gentiles por una gente entendida, por alguien que estaba listo, por alguien que entendió la oportunidad que Dios le dio para hacer una herramienta en esta tierra, hermano. Y eso es lo que tú y yo debemos de creer en el nombre de Jesús. Amén. Dios busca a personas, a mujeres que estén listos. Dios usa a los que están listos. Dios no usa, hermano, a los más capaces. Quiero que entiendas esto. El evangelio, la iglesia siempre lo muestra, hermano. Es más, los más improbables son los que son usados por Dios. La historia lo enseña. Tú ves cada historia de la Biblia, cada avivamiento, cada hombre de Dios que ha sido usado, y era el menos improbable, hermano. Era el que menos alguien daba por él. Los apóstoles, hay un estudio completamente de los apóstoles, hermano, de que eran los hombres menos capaces de su momento. Era una generación a la cual nadie podía irles a ver, hermano, eran pescadores. Eran hombres que nunca habían hablado en público, eran hombres que nunca habían tenido estudios como los fariseos, que difícilmente iban a entender las escrituras, hermano, y terminan siendo los que encienden la nación. Terminan siendo los que seguimos predicando de ellos, porque entendieron la oportunidad que Dios les dio. ¿Cuántos están preparados para su oportunidad? Yo le decía a mi esposa, que Dios nos encuentre preparados. Que Dios nos encuentre levantando la mano cuando Él diga, a ver, yo voy a ir y voy a derramar la gloria. ¿Quién está listo? Amén. ¿Quién está preparado para lo que Dios va a hacer? Amén. Tenemos que estar listos, hermano. Tenemos que tener un corazón dispuesto. Amén. Dale un aplauso a nuestro Dios. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Pedro no perdió la oportunidad, hermano. Pedro es Pedro, Simón es Pedro, porque él movió su barca. Porque cuando llegó Dios a su vida, él dijo, yo voy a mover mi barca. La pregunta es, hermano, ¿tú y yo estamos dispuestos a hacerlo cuando Dios nos diga qué hacer? Porque a veces Dios nos dice, ok, yo voy a hacer algo en su iglesia, estoy esperando la devoción. Tenemos una oportunidad y a veces no la aprovechamos. ¿Cuántos de nosotros, a todos nos ha pasado, hermano? Eso a todos, a mí también, y de veras da coraje. Que vas en un lugar y tú sabes que Dios te dice, háblale. Yo trabajo en el Zócalo y me encuentro indigentes, hermano, como tienes una idea. Y me acabo a veces mi dinero dándole a la gente. Y me ha pasado que de repente digo, Señor, no tengo dinero. O sea, hay alguien y yo siento que le tengo que ir a hablar. Señor, no tengo dinero, ¿no? Y como que me quiero así voltear a ver algo, así como distraer mi mente yo mismo. Y Dios me vuelve a decir, yo te dije que le fueras a hablar. ¿Cuántos de nosotros les ha pasado eso? Y no le hemos hablado, y tú sabes que Dios te dijo que te iba a hablar, que tú le ibas a hablar a esa persona. No desaprovechemos, hermano, porque Dios usa a esas personas para que Él se pueda mostrar, pero necesitas estar listo. Porque a veces estamos distraídos, porque a veces hay cosas que hacer, asuntos de nuestro corazón, porque hay cosas que tenemos ahí que hacer y no queremos hacerlo, hermano. Hermano, Dios me decía cuando abrimos la iglesia, entonces, ¿quieren avivamiento? Muy bien. ¿Les van a llegar velorios? ¿Quién va a estar dispuesto a ir? Cuando tú no vayas. ¿Quién está dispuesto a ir cuando nos digan, ¿saben qué? La gloria de Dios está pasando, déjenme decirles algo y pronto les vamos a decir, hay necesidad en otros lados. Ya mi esposa y yo estamos orando porque no nos vamos a adelantar, estamos orando. Pero hay necesidad en otros lados, hermano. Y la pregunta es, ¿quién está dispuesto a decir, pastor,
Yo cada 15 días voy a ir para allá y voy a ayudar ahí, lo que se tenga que hacer. La pregunta es, queremos avivamiento, pero ¿estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos con la disposición de que Dios nos pueda usar? Quiero que escuches esto. Dios siempre pasa en todo lugar. Lo que propicia que se quede o no se quede es la respuesta de los que están ahí. Lo voy a repetir. Dios siempre pasa en todo lugar. Lo que propicia que se quede o no se quede es la respuesta de los que están ahí. ¿Quieres ejemplos? La mujer sunamita. Dice la Biblia que pasaba el profeta y pasaba y le atendían, ella le atendía, le daba de comer, ¿verdad? Aprovechaba un poco la unción que tenía el profeta, ¿verdad? Pero se iba. A veces somos así con Dios. Porque a veces Dios llega a nuestra vida, nos da algo, nos sana. A veces Dios nos habla. A veces Dios nos puede rescatar de una enfermedad. Pero no estamos dispuestos a decirle, yo te voy a hacer una recámara. Para que tú no solo pases, sino tú te puedas quedar. Y esa mujer, hermano, esa mujer convenció a su esposo. Hermana, convence a su esposo, hermano. De que hagan una recámara para Dios. Y no solo eso, sino hay grandes enseñanzas de la mesa, el candelero, todo lo que pusieron y dispusieron para que cuando pasara el profeta se quedara. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando Él pase? Cuando Él diga, yo voy a visitarles, ¿qué van a hacer para que yo repose aquí? ¿Encontraré casas de oración? Encontraré hombres y mujeres que anhelan mi presencia y que no solo la tienen cuando vienen los domingos. Necesitamos ser una generación despierta. Dile al que está a tu lado, dale un codazo. Una generación despierta. Una generación consistente. Me encanta este ejemplo de la consistencia porque las mujeres me entienden bien cuando hacen un pastel o cuando hacen el arroz que nunca me queda a mí de repente. Pues me gusta cocinar, déjenme decirles algo. Y cuando cocino, una de las cosas que luego no me queda es el arroz. Me queda batido. A veces me ha tratado de quedar, pero no me queda. Pero hay gente que le quedan unos granos así que dices, ¿cómo le hacen? ¿No? La consistencia, hermano, es algo que permite que tenga buen sabor el arroz, que tenga una buena consistencia, un pastel, un pan. Y tiene que ver con una diligencia, con algo que se preparó, con alguien que sabe qué hacer, con alguien que tomó el tiempo para permanecer, para que le salieran las cosas, hermano. La pregunta es, ¿tú y yo estamos dispuestos a permanecer para que Dios venga y nos haga, Dios nos pueda usar, Dios pueda encontrarnos listos? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. Número 2, si tú respondes al llamado de Dios, tarde o temprano te hablará para que vayas más profundo a lo sobrenatural. Ahí está. Vamos empezando con la historia. Se sube Jesús a la barca, hazla un poquito para atrás porque voy a predicar. Y algunos estamos dispuestos a eso. Conocemos a Dios, muy bien nos metemos un poquito con Él y nos dice, muévete un poquito, órale, vamos a entrarle un poquito a este tema, pero vamos a ir más profundo todavía. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Dios siempre ve la respuesta de aquellos que le están buscando. Dios está mirando cuál es la respuesta. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Aquí el contexto de la historia es que nos habla de unos pescadores que entraron al mar y en la noche pescaron. ¿Cuántos saben que en la noche es fácil pescar? Estaba yo mirando algunos documentales y es fácil porque no hay movimiento en el mar, porque no hay aire, ¿verdad? Es más fácil porque no hay movimiento de muchas cosas. El mar, el lugar en donde están los peces está tranquilo y entonces ese es el momento que utilizan para pescar. Ellos ya venían de la madrugada, ellos ya venían del cansancio, ellos ya venían de un proceso de trabajo, hermano. Sin embargo, hermano, ellos fueron desafiados porque Dios les dice, boga mar adentro, quiero que me lleves allá,
quiero que lleves esto que tú hiciste, de llevarme a un lado de la bahía, ahora hazlo más profundo. Y Pedro respondió. Y entonces Dios va preparando su corazón. Dios puede empezar a confiar en alguien que profundiza, en alguien que le hace caso. Lo primero que quiero decirte en esta historia es que Pedro puso atención al llamado de Dios. Si tú quieres ir más profundo, Dios te va a llamar. Dios te va a decir, empieza a orar por las noches, empieza a levantarte temprano, empieza con este ayuno. Empieza a buscarme, empieza a orar por tu familia, empieza a buscar a tus hijos, métete a discipulado, cómprate el TCD, llega temprano a la oración, ¿verdad? Ven los jueves a la oración. Dios te va a retar. ¿Cuántos hemos sido retados por Dios? Porque Dios busca que tú seas así. Tú te metes con Dios y dice, muy bien, ¿tú quieres? Vamos más profundo. Ve y platica de tu corazón con aquel que te va a ayudar. Abre tu corazón, empieza a orar. Y ahí es donde a veces algunos se quedan en la respuesta. Porque unos dicen, bueno, yo podía ir un poquito atrás, pero ya ir más profundo. Quiero que entiendas, hermano. Pedro venía de trabajar. Pedro venía, hermano, de ya una desvelada. ¿Qué necesidad había de que él pudiera hacerle caso al predicador? Pero él entendió su momento. Él entendió que Dios le estaba hablando ahí, hermano. Tú y yo tenemos que tener la capacidad de despertar y de entender los momentos culminantes para nuestra vida, definitorios para ella, hermano. Porque eso va a determinar muchas veces lo que tú y yo vamos a hacer. Amén. Nosotros estábamos el año pasado así, hermano. Algunos que son nuevos, estábamos en una iglesia como de este tamaño, la mitad como, más o menos, ¿no? Como el escenario. A estas fechas, hermano, ya habíamos buscado, todos nuestros hermanos nos habían ayudado a buscar. Y de repente se presenta la oportunidad del teatro. Yo tuve la oportunidad de platicar con las personas, difícil, pero logramos. Y ahí vienen los retos. ¿A poco tienen la capacidad del audio? ¿Cómo le van a hacer para limpiar? ¿Cómo le van a hacer para llegar? Y de veras, porque el enemigo, y no el enemigo nada más, tú mismo, repite conmigo, tú mismo. Porque a veces todo es el diablo, hermano. No todo es el diablo, ¿eh? A veces somos nosotros mismos. Nuestra flojera, ¿verdad? Nuestra comodidad. Porque allá, ¿qué hacíamos, hermano? Allá estaba montado todo, era más sencillo, ¿o no? La verdad, o sea, estaba todo montado, los instrumentos ya nada más prendíamos. En 10 minutos empezábamos el servicio. Acá no era así. Era un reto, un desafío al corazón de decir, ¿le vas a dar el paso? ¿Estás dispuesto a ir más profundo? Esa es la pregunta. Esa fue la pregunta para nosotros, la pregunta para ti, la pregunta para nuestra generación. ¿Estamos dispuestos a ir más profundo? Y entonces, yo y mi esposa y el equipo oramos y dijimos, pues vamos a aventarnos. Porque queremos, no es tampoco aventarse como el Borras, ¿verdad? Pero estuvimos orando y de repente Dios habló, pero nos desafió. Y enos aquí, hermano. Porque en algún momento de nuestra vida, hermano, vienen esos desafíos. Estás a la orilla, ya viste un poco la gloria de Dios, pero hay quien no puede ver más gloria de Dios, hermano, porque no está dispuesto a ir más profundo. Porque de repente dice, yo orar, no, a ver, ¿cómo? Hermano, anhelamos el próximo año abrir veladas de hombres. Que en la mañana podamos venir a orar los hombres aquí. El sábado a las 5 de la mañana, ¿no es cierto? Tampoco, pero... Amén, dice Isaac, ¿no? Pero hermano, y la pregunta es, algunos dicen, no, yo a la iglesia voy. Pero ya ir temprano el sábado, sí es el día que yo descanso. Y ya a veces, ahí es donde Dios limita. Ahora, es un ejemplo. Pero muchas veces Dios nos habla sobre eso, hermano. Hay gente que ya se compró una Biblia, ya conoce un poco de Dios, ahí va. Pero es un reto meterse a un discipulado, hermano. Porque es volver a meterse a una escuela. Hay gente que dice, es que yo nunca estudié, nunca acabé. Y no se quieren meter.
Pero hay otra gente que dice, no, yo tengo que meterme, o sea, Dios, yo tengo que ir a más. Y hemos tenido hermanos que no tenían estudios, hermano, y terminan un discipulado. Porque hubo hambre, porque entendieron su oportunidad. Amén. ¿Tú y yo estamos dispuestos a entender nuestra oportunidad? Amén, amén. La medida de la profundidad que alcancemos con Dios, escucha esto, será determinada por nuestra respuesta a su llamado. Lo voy a leer otra vez. La medida de la profundidad que alcancemos con Dios será determinada por nuestra respuesta a su llamado. Si Dios nos llama, pero no respondemos, hermano, no podemos ir a más. No podemos ir a más. Yo le decía a algunos chicos, no, me encanta, hay un anhelo, hay un ADN de alabanza aquí en la iglesia. Pero ya cuando decimos, muy bien, chicos, ¿qué te gustaría tocar? Pues tal. No, yo sé que voy a cantar y la gloria de Dios, perfecto. Muy bien. ¿Cuándo nos metemos a clases? Y ahí ya así como que, pues, vamos a ver. Y ya pasa el tiempo, ¿sabes por qué? Porque Dios nos va a desafiar. Porque el ir más profundo, hermano, es un desafío. Yo te repito, ¿qué tenía que hacer Pedro ahí? Nada, hermano. Nosotros nos ha tocado esas. Nos tocó cuando trabajamos estuvimos sirviendo en el Centro de Fe, una iglesia maravillosa, tuvo un avivamiento en los 70s. Ahí estudiamos nuestro instituto bíblico y pasan los guadalupanos sobre Zaragoza. Es el Centro de Fe que está ahí en Zaragoza. Y los que estábamos en el instituto, hermano, nos retamos, no, pues vamos a... o sea, van a alcanzar, la gente de ahí se va a regresar a su casa. Es más, se van a quedar aquí y van a conocer de Dios. Amén, gloria a Dios, no todos los del salón, órale, ¿no? Y estábamos orando, ayunando. Y ya el día, hermano, porque eran días, hermano, ustedes saben que es por lo menos 11, 12 y 13, porque el 13 es el regreso y es del otro lado. Y entonces éramos como 20, y bueno, vamos a dividirnos para quedarnos en la noche y recibir a los peregrinos y hablarles. Hermano, era el segundo día y ya nada más estábamos como 5 y bien cansados, hermano. Ya con ganas de decir, bueno, y aparte, hermano, uno es capaz de apapacharse uno mismo, porque empieza a decir, no, pues yo ya me quedé. O sea, yo ya estuve aquí. Yo ya me quedé un día, o sea, ya. Y de repente Dios nos habló y nos dijo, a ver, ¿quieren ir más profundo? Y dijimos, es verdad. Pusimos un proyector, hermano. No se le había ocurrido en ese lugar eso. Pusimos un proyector, pues ya estamos muy cansados. Y proyectamos la de la cruz y el puñal. ¿Cuántos han visto esa película? Está maravillosa. Viejita, pero está muy bonita. Y entonces la proyectamos y gente se empezó a descansar porque les dábamos de comida y se quedaban a ver y a descansar la película. Hermano, como 150 personas se regresaron. Hubo hombres que cuando estaba el final de la película, porque toca el corazón, hermano, hubo gente que se arrodilló ahí y les conseguimos su pasaje para regresarse. Yo estoy seguro que hay gente cristiana ahí. Pero ¿sabes por qué, hermano? Porque hubo gente que dijo, nos vamos a quedar. Dios va a hacer algo ahí. Y hermano, Dios necesita una generación así. Hombres y mujeres, familias dispuestas a decir, el 6 va a venir la gloria y la otra semana yo estoy dispuesto a abrir mi casa para una célula. Y ahí voy a estar. Amén. Amén. Muy bien, aquí hay una casa. ¿Dónde hay otra? Ay, sí, no es cierto. Amén. ¿Verdad? Estamos dispuestos porque Dios nos va a dar más. Amén. Número 3. Quien no se atreve a ir más profundo con Dios no alcanzará lo sobrenatural. Quiero que veas qué te lleva a la profundidad. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hermano, fueron más profundo y encontraron su gloria.
No es de otra manera, no es en la orilla, hermano. Dile al que está a tu lado, no es en la orilla. No es en la superficialidad, no es en el tantito, no es en el que voy una que otra vez, no es en el que me aparezco un día y luego 20, no hermano, es en la regularidad. Es en la oración, es en la intensidad, es en la frecuencia, es en el sostenerte en la oración, en el creer que Dios va a hacer algo, hermano, y la gloria de Dios cae. Hermano, en Monterrey les cayó el avivamiento, les decía yo, y Carranco nos decía llorando, un día, unas semanas antes de que se viniera la gloria y empezara a venir las multitudes. La iglesia, yo pensaba que la iglesia salía para mantener a la iglesia. Y cuando cayó la gloria, después de unos meses, unos hermanos me dijeron, pastor, gracias a Dios ya sale para la renta. Y cuando les pregunto, pues ¿por qué, hermanos? Es que le vamos a confesar, llevamos un año que la renta la estábamos pagando nosotros. Imagínate, hermano. Y él dice que se desplomó. Y él dice, el avivamiento que cayó no es producto de un hombre. Es el producto de la capacidad de una comunidad de decir, Dios algo va a hacer y yo estoy dispuesto a poder poner todo lo que tengo para que la gloria de Dios caiga. Entonces, Dios espera eso de nosotros. Tranquilo, hermano, no se trata de eso, tranquilos. Pero Dios nos va a retar a hacer cosas más grandes. Porque les voy a decir algo que nos dijeran aquí al lado. Todo ese terreno enorme de 98 millones que ya preguntamos, el de aquí al lado, ¿verdad? Que un día mi esposa bien emocionada dijo, a ver, vayan a preguntar. Y mi hermano Ángel por aquí andaba, ¿no? Allá están. Y mi hermano Ángel y Elsa se salieron y fueron a hablar por teléfono y les dijeron 88 millones, hermano, sí, ¿verdad? 88 millones. Imagínate que el dueño viniera y dijera, se los dejo en 2 millones. Amén. Pero ¿de dónde lo sacamos, hermano? Son 2, o sea, ya no son 88, ya son 2. Pero juntar 2, hermano, va a requerir de que yo dé mi carro y mi esposa también y tal vez nuestra casa. Pero va a requerir algo más. ¿Y cuánto estamos dispuestos a decir? Yo voy a creer por mis hijos, por lo que va a ser mi país. Ahora algunos están diciendo, el pastor ya nos está preparando. No, tranquilos, hermano. No se trata de eso, pero hermano, es que así pasa. En Zihuatanejo les pasó. Estaba platicando yo con un pastor en Uruapan y me dice, o sea, una cosa sobrenatural, no tienes una idea, hermano. Les dieron hectáreas, hermano. Pero el desafío estuvo en ir más profundo en un cachito así. Porque hagan de cuenta, llega el dueño, están en un lugar y ellos con fe hacen la barda y ponen unos postes y ponen versículos y el nombre de la iglesia. Y pues se posicionaron, dieron vueltas. Bien espirituales que somos los cristianos, tampoco, ¿no? Y dieron vueltas y gritaron. Y de repente, a los 15 días, les habla el dueño del lugar. Y les dice, quiero que entiendan, ahorita en su congreso en diciembre, hermano, van a rifar una casa. O sea, les cayó lo sobrenatural, pero por la respuesta de la iglesia. Porque llegó el Señor y les dijo, oiga, usted es el pastor que rodeó. Es que yo soy el dueño. ¿Por qué lo hicieron? Es que creemos que ese lugar no lo pueden dar. Y él dijo, pues sí, muy bien, ¿no? Cerca del aeropuerto, hermano, de ahí de Zihuatanejo. Quiero que entiendas lo que cuesta. Y les dice, bueno, el lugar cuesta de entrada 200 millones de pesos, la hectárea que tiene. Yo se las doy, pero se las voy a dejar más baratas, denme 100. Así no, pues ya con eso, ¿no? Y entonces ellos dijeron, ¿qué hacemos? Y entonces estuvieron orando, clamando, porque sintieron de Dios, porque dijeron, es que tenemos que hacer algo aquí. Dios nos dijo. Y entonces estuvieron orando y un hermano dice, tomado por Dios, pídale 4, pastor. ¿Cómo que 4? Si no podemos, con 2. Pídale usted las 4, yo tengo un plan.
Ok, ¿no? Y el pastor, fíjense nada más, o sea, dices, no, yo estaba viendo eso y dije, este pastor está medio, yo no haría eso, pero quién sabe, ¿no? Y entonces dice que le hablaron, le dijeron que 4, ya, y cuando regresan y se junta la iglesia, hicieron un proyecto y el hermano fraccionó las otras 2. Y dijo, vamos a vender los lotes y nosotros los vamos a vender. Y eso nos va a dar para pagar este y para pagar el segundo. Órale, y entonces llegan con el dueño y les dice, sí, nada más denos chance, 6 meses y se lo pagamos. No, yo quería el dinero, no, pues denos oportunidad. Le enseñaron el plan y el dueño aceptó, hermano. Bueno, hasta el pastor Salomón ya tiene un terrenito ahí. O sea, vendieron, hermano, pagaron ese lugar, pagaron el otro, y el dueño, como tenía dinero, hermano, les dijo, ¿saben qué? Les voy a dar 1 hectárea más, se las voy a regalar, y enséñenme a hacer el proyecto. Ahorita ahí está todo fraccionado, hermano. Y están regalando uno de esos lotecitos para esa iglesia. A partir de ahí, hermano, les han pasado cosas sobrenaturales. Pero él me dijo, tú no sabes lo que yo padecí. Porque una cosa es emocionar a la iglesia y que no, y entra el hermano y vénganse, ¿no? Y todos, gloria a Dios, a ver que grite conmigo, gloria a Dios, ¿no? Amén. Así. Pero ya en el desafío, hermano, imagínate. Y él me dijo, tú no sabes lo que cuesta. Pero cuando tú das el salto, Dios te enseña lo sobrenatural. Y aquí está. Pedro respondió, dijo, pues estoy cansado, pero puedo ver que este hombre es Dios. No me voy a quedar aquí. Es el día en el que estoy con Él. Está sanando. Está predicando el evangelio. Yo no me puedo quedar así. Lleva la barca atrás, hermano, y la gloria de Dios empieza a verla. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en la orilla, hermano? ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha hablado de hacer algo y nos quedamos en la orilla porque ya no quisimos ir más allá? Aquí tengo que terminar porque es muy largo el tema, pero tengo que terminar. Versículo 8. Viendo esto, Simón y Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de los que estaban con él. Quiero que entiendas algo. Ahora no solo vieron lo sobrenatural, sino ahora lo vieron como su Señor. Lo profundo, hermano, te hace abrir los ojos para conocerle mejor. Porque quiero que entiendan lo que leímos. Le decían maestro, yo te llevo un poquito más atrás. O sea, lo reconocieron como maestro. Pero cuando fueron a lo más profundo, hermano, lo encontraron como su Señor. Por eso muchos, hermanos, no pueden encontrar en Dios el amor, la restauración, el momento. ¿Sabes por qué? Porque nos hemos quedado en la orilla. Y Dios anhela que tú vayas más allá. Porque tú no sabes que si tú vas ahí, hermano, Dios va a derramar la gloria. Hermano, a mí me tocó, fuimos testigos de una hermana que ella hacía veladas ella sola. Ahí en el centro de fe nos tocó. Grande la hermana, como de 77 años. Y ella decía, yo me aventé 3 años. Cada mes hacía una velada yo solita en mi casa y clamaba por mi familia. Lloraba por la familia. Después de los 3 años, hermano, como 3 años pasaron, de hecho dejó de hacerlas. Ahorita, hermano, toda su familia tiene sobrinos pastores, tiene gente que conoció de Dios, hermano, y Dios llegó a su familia, hermano, porque fue más profundo. ¿Qué necesitamos hacer, hermano? Que Dios ya nos dijo que hiciéramos. Tal vez ya te desafió a hacer algo, tal vez ya te dijo que tú tienes que hacer algo, hermano. Pero lo sabemos, no lo hemos hecho. ¿Qué necesitas hacer? ¿A dónde tú y yo tenemos que ir? Ponte de pie. Versículo 10 y luego nos vamos al 11. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pedro Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres.
Cuando tú te atreves a ir más profundo, hermano, Dios te da la asignación, porque sabe que eres confiable, porque te conoció en la capacidad, en la crisis. Hermano, hay un estudio completo teológico de cómo Pedro no estaban en el mejor momento en la región, no pescaban mucho. Pedro esa noche no pescó, hermano. Tal vez no había pescado nada. Tal vez venía cansado, venía destruido, pero dijo, es mi momento. ¿Qué pierdo más? Estar viendo a un hombre que hace milagros, escucho sus palabras y me toca el corazón. Yo necesito hacerle caso. Lo tengo en mi barca. Yo tengo que llevarlo más profundo, hermano. Hermano, que tu barca vaya más profundo. Que tu barca se mueva. Porque a veces Dios nos visita, te habla, te abraza. ¿Cuántos de nosotros sentimos la gloria de Dios aquí los domingos? Amén. Está en la barca. La pregunta es, cuando nos diga muévete, ¿te vas a mover? Porque cuando tú te mueves, Él te asigna, versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuando tú vas a lo más profundo, hermano, te hace radical. Tú encuentras la presencia, hermano, y no quieres nada más. Yo veía a este pastor y están locos por su presencia. Su familia, sus hijos, están enteramente en el ministerio, sueñan, creen, hermano. Su iglesia lo cree, hermano. ¿Sabes por qué? Porque se atrevieron a ir, a dar un salto a la profundidad. Yo quiero que levantes tus manos, hermano. Porque yo sé que aquí hay matrimonios. Hay jóvenes, hay hombres, hay mujeres aquí. Que Dios les ha hablado de ir a más. Dios ya te ha retado. Dios ya te ha hablado, ya te ha dicho. ¿Qué harás? ¿Te quedarás en la orilla? ¿O te atreverás a ir más profundo?